Vivienda 3D con Autodesk Inventor. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos construir una casa en 3 dimensiones con el software Inventor. A pesar de que este software no es un software dedicado para la construcción, ya que existen otros paquetes más apropiados para esta tarea, también podemos hacer este tipo de trabajo con las diferentes herramientas que nos proporciona este programa. La vivienda que vamos a construir, aquí tenemos un plano en planta de la misma, y vamos a suponer algunos parámetros que nos figuran aquí, como son las alturas y la topología constructiva. En principio será una vivienda de unos 2 metros y medio de altura aproximadamente, con una cubierta inclinada a 4 aguas y con la distribución en planta que observamos aquí. Abrimos el programa con la opción pieza, porque aunque esta casa se podría hacer por conjunto, vamos a tratar de resolverla como una única pieza. En primer lugar, dibujaremos la planta en el plano de planta del sistema y partiremos de un rectángulo con dimensiones determinadas según las dimensiones del plano, pero especificadas en milímetros, porque la configuración inicial del programa es en milímetros y aunque se podría modificar, no vamos a hacerlo. Esta planta rectangular le realizaremos las modificaciones oportunas para representar el contorno externo de la vivienda. Una vez hechas las modificaciones, utilizaremos la herramienta de equidistancia para obtener unas paralelas al espesor del muro externo, que es de 200 milímetros, o lo que es lo mismo 20 centímetros. La altura de extrusión la fijaremos en 3 metros, 3000 milímetros, que será la altura del forjado. Que se separará una distancia de 30 centímetros del contorno más externo de la vivienda. A continuación vamos a construir lo que sería la cubierta, y para ello partimos del forjado. En este forjado utilizaremos el propio contorno del forjado para definir el contorno de los aleros de la cubierta. La cubierta será una cubierta a 4 aguas, por lo tanto vamos a hacer un boceto en ese plano, y lo que haremos será proyectar la geometría de contorno del forjado.
es decir, ese rectángulo que tenemos ahí. Terminamos el boceto y ahí tenemos el contorno proyectado. A continuación obtendremos un plano paralelo al plano del forjado a una distancia de 1,5 metros. En ese plano es donde situaremos el vértice de la cubierta, dado que es una cubierta a 4 aleros y va a confluir en un vértice central. Ese es el punto que vamos a localizar. Para localizarlo nos apoyaremos en un segmento que utilizaremos como del tipo línea constructiva, y sobre ese segmento dibujaremos un punto en su centro que será el punto de fuga de los diferentes aleros. Aquí lo tenemos el punto central y tenemos el contorno de los aleros de esa cubierta. Utilizaremos el comando solevación, designamos el contorno y en segundo lugar designamos el punto hacia el cual fugan todos ellos. Aquí tenemos la precaución de decirle que genere un sólido nuevo, porque si no lo que haría sería soldar el sólido creado al anterior y no nos valdría para el propósito que tenemos. Si hacemos una vista seccionada, por el plano XY, lo trasladamos hacia atrás, vemos lo que estamos comentando. Lo que hace es que genera un sólido, y ese sólido está separado del sólido del forjado, porque lo ha tratado como un sólido nuevo. Es una pieza multiparte o multipieza lo que estamos generando. Bien, dado que la bordilla de la vivienda no es sólida, sino que es hueca, debemos darle un espesor a esa cubierta para generar el volumen de la bordilla. Eso lo haremos con el comando vaciado, el cual nos permite asignarle un grosor, en este caso de 200 milímetros, a una serie de caras, abriendo la pieza por una de sus caras. En este caso vamos a abrirla por la cara de la base, pero si observamos en ese plano, pinchamos aquí en seleccionar otro, en ese plano coinciden dos caras, esta y esta. ¿Cuál de ellas es? Pues si vemos que después de la segunda cara lo que selecciona es la cubierta. Por lo tanto, el plano que debemos seleccionar, voy a repetirlo, aquí tenemos el plano seleccionado, botón derecho, seleccionar otro, vemos 1 y 2, 1 y 2. El tercero corresponde a un plano de la cubierta. Entonces, eso quiere decir que el plano que tenemos que seleccionar es el segundo. Ahí lo vemos, como al seleccionarlo aplica el grosor respetando el forjado, es decir, no nos ha abierto la cara del forjado porque lo hemos tratado como un sólido independiente. Una vez hemos acabado con el plano con los muros exteriores de la vivienda y el contorno de los aleros, debemos hacer la partición interior de la vivienda. Partición interior compuesta por la tabiquería y también la apertura de huecos de puertas y ventanas. Para ello nos situamos en el plano inferior y en ese plano dibujamos las particiones. En este caso vamos a dibujar solo una de las particiones, ya que el resto del trabajo será similar. Dibujamos las particiones y realizamos la extrusión de las mismas. Para dibujar estas particiones utilizamos líneas
Y también sería conveniente utilizar la herramienta equidistancia para obtener paralelas a estas líneas que nos den el espesor del tabique o de los tabiques, que en este caso son 100 milímetros. Cerramos los contornos para evitar, acotamos las distancias correspondientes y luego cerraremos los contornos para poder hacer la extrusión sin problema. Lo que habría que hacer será obtener la apertura de los huecos para la carpintería. Puede ser interesante una visión en corte de la vivienda, y para ello disponemos de la herramienta esta que tenemos aquí de sección, que nos permite definir un plano el cual va a cortar la vivienda por el punto que le digamos. Cogeremos este plano, lo trasladaremos hasta donde nos interese y aplicamos para obtener la vista seccionada. La diferencia entre esta y la vista de sección es que esta la podremos activar y desactivar a voluntad. Aquí tenemos el botoncito este de análisis, que si lo desactivamos nos devuelve la vista completa y si lo activamos nos envía la vista seccionada, lo cual es muy útil para las diferentes fases del trabajo. Finalmente abriremos los huecos correspondientes a las aperturas de puertas y ventanas y con eso concluirá esta primera parte del trabajo. Para ello simplemente nos situamos en los planos donde estén esas aperturas y con la herramienta rectángulo haremos rectángulos de corte de las dimensiones oportunas. En este caso, para las puertas podría ser la puerta exterior, 2300 de altura y 900 de ancho. La acotamos respecto a alguna referencia estable. En este caso, aquí podríamos darle una distancia de 10 centímetros. Ahí la tenemos, terminamos el boceto y realizamos la apertura. La apertura la haríamos con la orden extruir, la opción de cortar, seleccionamos el elemento y le decimos la opción hasta para indicar la cara interior de esa pared. Aceptamos y de esa forma ya abrimos uno de los huecos. Eso mismo podríamos hacerlo en todas las habitaciones, puertas y ventanas, con lo cual obtendríamos el trabajo en 3 dimensiones que deseamos realizar. También es interesante la opción esta de activar y desactivar el plano de trabajo para tener un mayor control de en qué zona estamos dibujando los diferentes elementos. Una vez realizado el trabajo, se obtendrían todas las diferentes particiones interiores,
así como las aperturas de huecos, e incluso se pueden asignar algunas texturas, tal y como estamos viendo en la imagen. Con esto concluye esta primera entrega de cómo obtener una vivienda en 3 dimensiones con el software Autodesk Inventor.